Muy buenas tardes a todos, a todas. Enviamos un saludo cordial en el marco de lo que es la campaña de educación popular antifascista y este conjunto de actividades que nos ha reunido a diferentes organizaciones sociales, ¿no? de la región metropolitana y de diferentes como rincones también del país para reflexionar, problematizar y analizar un poco las características de los gobiernos de extrema derecha, los gobiernos neofascistas en América Latina y a nivel internacional, ¿no? En ese marco tenemos la posibilidad de entrevistar a un querido y comprometido compañero de Brasil, al profesor Gaudencio Frigoto, quien es profesor de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y un referente de los estudios críticos en educación, ¿no? Conocemos en América Latina sus numerosos libros, solo voy a destacar acá La productividad de la escuela improductiva, Educación y crisis del capitalismo real, su trabajo como escritor y organizador de estos dos libros, La escuela sin partidos y Educación democrática, antídoto a escuelas sin partido, ¿no? Además de numerosos ensayos y textos que ha publicado sobre la relación entre educación y trabajo y los desafíos de una educación emancipatoria para América Latina. Entonces, querido profesor Gaudencio, queríamos comenzar con una primera pregunta que está asociada a si es que nos puede hacer una primera caracterización general de lo que sería el fascismo o el neofascismo en América Latina a partir de la experiencia del gobierno de Bolsonaro en Brasil. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos aquellos que están escuchando. Inicio pidiendo mil perdón por el portuñol. Todavía creo que es mejor así do que en portugués. Sí, creo que en Brasil nosotros estamos en un tiempo histórico en que muy claramente vivimos en el campo económico, político, cultural, una situación de concepciones y prácticas fascistas o neofascistas, ¿no? Y acá es muy importante aclarar que nosotros entendemos por esto. Hay una cita de Leandro Conder, un filósofo marxista muy importante en Brasil, que tiene un librito que se llama Introducción al Fascismo. Y creo, por la situación que nosotros hemos vivido en Brasil, desde la dictadura militar y ahora, después del golpeo del 2016, que condució al gobierno un grupo de extrema derecha, esto que Conder dice: el fascismo es un movimiento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antisocialista y antiobrero. Su crecimiento en un país presupone condiciones históricas especiales, presupone una preparación reaccionaria que ha sabido socavar las bases de las fuerzas potencialmente antifascistas. Creo que la situación de Brasil ahora que se presenta en Chile es esto: hay un clima, hay una cultura histórica que ahora está a la luz del día. El tiempo de Pinochet está de vuelta, y acá en Brasil el tiempo de la dictadura, pero con más gravedad. Y esto se caracteriza en el campo de la educación por una agenda de guerra cultural. El pensamiento crítico se expresa en la política de los materiales escolares, con censura, se manifiesta en escuelas de gestión compartida de la policía y directores de escuela, se manifiesta en un crecimiento significativo de escuelas militares, totalmente militares, escuelas públicas. Entonces, es una situación que a nosotros nos llama atención. Estamos peleando como allí para derrotar en el 22 no solo Bolsonaro,
mas estancar el bolsonarismo, que es este clima que Conder dice presupone una preparación reaccionaria, y también las fuerzas que pueden ser, acá se llaman de tercera vía, que son las fuerzas neoliberales. Es muy parecido, incluso lo que dice ahí el candidato de hacer censura a las universidades. Acá el Bolsonaro no ha escogido los indicados por los maestros en las universidades públicas, en los institutos federales. Entonces hay una política fundamentalista económica, política en el campo religioso que se combinan, y todas ellas con una mirada de concepciones y prácticas fascistas. Profesor, y si hay que profundizar un poco en esta relación entre fascismo o neofascismo y educación, ¿no? Le pediríamos si es que nos puede comentar un poco más sobre los ataques que ha impulsado el gobierno de Bolsonaro contra la educación pública y contra la educación entendida como un derecho social, ¿no? Y a su vez de reconocer con claridad cuáles han sido los ataques, si puede profundizar un poco en las iniciativas que ha promovido, ya nos mencionó algunas, ¿no? Pero si puede desarrollar un poco más las iniciativas que ha promovido en educación. Sí, esto es un campo, no por acaso, que cuando hay dictaduras o entonces propuestas como estas de caracterización fascista, el campo de la educación, el campo cultural son los primeros, el arte incluso, el ataque. Acá en Brasil esto empezó justo con esto que mencionabas, la cuestión de la escuela sin partido, que es un movimiento conservador, moralista, que dice que la educación es propiedad, la educación de los hijos son propiedad de los padres. A nosotros maestros tenemos que enseñar, pero no educar. Esto es una tesis. La segunda es que nosotros no podemos nos pronunciar acerca de temas de racismo, de género, en definitiva, todo lo que es un análisis crítica de las herencias de nosotros en América Latina, de la esclavitud, del racismo, del feminicidio, de las dictaduras. Entonces hay un ataque frontal a los maestros. Por ejemplo, el actual ministro dice que la profesión de maestro es un atestado que nosotros no tenemos otra alternativa. Eso lo dice a poco tiempo. Y también un ataque a todas las políticas de inclusión de quilombolas, indígenas, negros, niños y niñas del pueblo. Y este ministro también dice públicamente que los pobres hasta pueden soñar con la universidad, pero no es algo correcto. O sea, volvemos al siglo XIX, cuando el filósofo Destí decía que hay dos tipos de escuela. Uno para los que van a dirigir la sociedad, el otro para aquellos que tienen que aprender muy temprano el duro oficio del trabajo. Y sí, en este contexto, entonces, hay la contrarreforma de la enseñanza mediana, la preuniversidad de acá, que es totalmente una contrarreforma que vuelve a los años 40 del siglo pasado, donde no hay equivalencia entre lo que un niño empieza a elegir. Aquí se llama los itinerarios. Hay 5 itinerarios. El joven tiene que decidir
¿Cuál de estos? Matemática, lenguajes, ciencias humanas, ciencias de la naturaleza y educación profesional o técnica. Y se dice que puede hacer varias, pero ¿cómo va a hacerlo? Entonces, y sí, y todo esto de la política del libro didáctico que borra totalmente la historia real del pueblo brasileño, de dictaduras, de colonización y de racismo, todos los temas incluso que son del pensamiento crítico. Entonces, resumiendo, la política educacional se orienta por el fundamentalismo económico que el acceso a la educación de buena calidad es por meritocracia, la ideología de la meritocracia. En el campo político, la idea que no hay adversarios, no hay disenso, hay que eliminar el disenso, hay que eliminar los adversarios, hay que barrar el pensamiento crítico y, en definitiva, el peligro es la eliminación física, ¿no? Acá la eliminación física de los negros por la mano del Estado es cotidiana. Y finalmente, el fundamentalismo peligrosísimo religioso, ¿no? que subordina la ciencia a la creencia. Esto es digamos, el contexto. Es muy terrible porque incluso el presidente dice a Dios arriba de todos, mas con el señal de las armas. Entonces hay una pedagogía del odio, de la amenaza y del miedo. Y son los ingredientes fascistas para anular la política, los movimientos, etc. Este es el contexto muy amplio y de forma muy sintética. Profesor, y siguiendo en la línea como educativa, ¿no? Si nos puede hacer algún comentario sobre cómo el gobierno de Bolsonaro ha desplegado como su agenda contra el legado de Paulo Freire, contra quienes como reivindican también y defienden su legado en prácticas y en experiencias de educación popular, de pedagogías críticas, ¿no? ¿Cómo se ha vivido desde ese lugar? Sí, el bolsonarismo ha elegido Paulo Freire como el enemigo fundamental, justo porque lo entiende como el que ha corrompido los jóvenes, y por esto que lo llaman de marxismo cultural. Todavía, sí, Paulo Freire tenía era alguien que tenía un conocimiento importante del marxismo, pero él se decía un cristiano, ¿no? Crítico. Y nosotros acá decimos que Paulo Freire ha sido censurado y, digamos, banido, se habla así, por el exilio de la dictadura, y ahora quieren hacer un segundo exilio. La memoria, el esquecimiento de la memoria, especialmente del libro de la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza. ¿Se dice esperanza? Sí, sí, sí. Esperanza. Y es muy importante eso, porque ¿por qué Paulo Freire? Justo porque la pedagogía del oprimido postula una concientización de las capas populares para que ellas
asuman el protagonismo político y, por lo tanto, la transformación de la realidad latinoamericana de profunda desigualdad. Mira, la pedagogía del oprimido estaba junto a la reivindicación de las reformas, la reforma agraria, la reforma política, el derecho a la educación, y que por tanto ahora vuelve con los mismos. El tiempo de Lula en el gobierno se reivindicaba reforma agraria, lucha por inclusión de grupos históricamente eliminados. Entonces, Freire se tornó un símbolo de lucha con los oprimidos. Y como es un gobierno antipovo, los fascistas son antipovo, eligieron Freire. Y ahí acá se dice, se utiliza una expresión muy interesante, muy fuerte en Ernest Bloch y en Paulo Freire, que es resistir y esperanzar. Esta categoría de la esperanza es una categoría incluso que la ciencia política ha utilizado de los movimientos históricos del iluminismo. Entonces, resistir al realismo neoliberal que mata por el hambre, por falta de atendimiento de salud, falta de vivienda, y que también mata por otros caminos, ¿no? Entonces, resistir a las políticas que atentan contra la vida. Esperanzar no es esperar, dice. Creo que este momento de Chile y de nosotros es importante. Esperanzar es movilizarse. Bloch dice que esperanzar es un acto revolucionario, de tener agendas de transformación revolucionaria, revolución como un proceso. Creo entonces que la pedagogía del oprimido es algo muy importante en este momento para Brasil, pensar para Brasil y también para América Latina. Yo hice un texto muy corto de 10 hojas analizando Freire y Marx. No sé si lo envié, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tengo enviado a vos. Sí, sí, me lo envió. Sí, entonces creo que es esta interpretación del gobierno Bolsonaro que Freire era un marxista, pero por caminos distintos, llegan a la lucha, llegan a la organización, llegan a la necesidad del cambio en los países de nosotros. Mira, creo que la situación, yo acompaño la situación en los pronunciamientos del candidato de la derecha en Chile, es un vocabulario prácticamente igual al bolsonarismo. Vale. Profesor, ahora llevándolo al ámbito de la relación entre el fascismo y los movimientos populares en Brasil. Aquí tenemos dos preguntitas, ¿no? La primera es si nos puede comentar sobre las estrategias de desarticulación y de desmovilización que ha desplegado el gobierno contra los movimientos populares. Sí, el gobierno Bolsonaro quiere situar los movimientos sociales y populares como amenaza a la seguridad nacional. Entonces, hay todo un movimiento para criminalizar los movimientos. El movimiento de los campesinos sin tierra, MST, el movimiento de los negros, el movimiento de los sin habitación, que es muy fuerte en Brasil. Tiene incluso ahora un candidato al gobierno de São Paulo, Boulos, que debe conocerlo usted. Y entonces pero la pandemia ha colocado una situación
en que los movimientos han perdido el territorio un poquito de lucha, porque este instrumento del remoto, hoy por la mañana estaba dialogando con un líder indígena del norte del país y un colega de la Universidad de Belén. Prácticamente allí no llega una internet de buena calidad. Por la charla de 1 hora y 30 minutos, la interrupción de la internet por 4 o 5 veces. Entonces, esto, la no democratización de la tecnología, de la información, ha golpeado un poquito la comunicación, pero son movimientos muy aguerridos, porque no tienen mucho a perder. Luchan por lo que es básico: comer, tener una habitación, vestirse, y arriba de esto, sí, derechos sociales como educación, salud, y son criminalizados en el contexto de que toda la reivindicación por derecho es concebida como una reivindicación de extremistas, de izquierda. Y esto está muy, muy fuerte en la herencia del DNA esclavista en Brasil, que fue muy duro. Son como que 400 años de esclavitud. Y por esto la esclavitud continúa con otras determinaciones. Hay una declaración formal del fin de la esclavitud, pero social, culturalmente, el campo de la educación de los derechos, los negros, que son más de la mitad de los brasileños, no tienen los mismos derechos que los blancos y no tienen en todos los campos. Y las mujeres peor. Entonces, todavía, como dice un gran compañero, que la lucha de clase no toma ferias. Entonces, hay luchas, y creo que si nosotros miramos, incluso en Chile, que ha sucedido con la Asamblea, hay una historia, hay elementos para poder pelear y poder superar este momento muy, muy, muy duro de regresión en todos los campos de la vida. Sí, profesor, y siguiendo con la línea esta de la relación entre el neofascismo y los movimientos populares, ¿qué prácticas, qué decisiones han tomado los movimientos en estos años del gobierno de Bolsonaro que a usted le parecen como relevantes o destacables para poder ponerle frenos al avance del fascismo? Sí, creo que hay muchas iniciativas, pero son iniciativas que para no perder más do que perdemos primero, né? Entonces, poder tener libertad de expresión, poder mantener las políticas de inclusión en la universidad, en las escuelas públicas de calidad, luchas por vivienda, lucha por la tierra, luchas de las mujeres, lucha de los homosexuales. Entonces, hay un campo de luchas muy, muy, muy interesante. Pero hay que, la dificultad es el eslabón, ¿no? Es enganchar esas diferentes luchas. Pero hay también esta conciencia, incluso del campo del campo de la izquierda, de ubicarse los partidos políticos, los sindicatos, ubicarse a los movimientos culturales, los movimientos sociales. El gran interlocutor hoy que interpreta esto con una claritud brutal es Luis Inácio Lula da Silva.
está andando el país, está congregando y está penetrando en campos que todavía antes la propia izquierda no avanzaba. El campo, digamos, de disputar sentidos con los grupos religiosos, por ejemplo. Ir ahí y decir para aquellos que son alienados de la merco-iglesia, que no son, que no son religión en el sentido clásico, son empresas de negocios religiosos, ¿no? Dialogar, hay incluso un artista acá que se llama Pedro, que es primo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, mas que tiene otra mirada, y que trabajaba en la Globo y todavía lo echaron porque tenía una posición muy crítica, ahora está en Portugal. En una entrevista muy corta dice, bueno, es necesario decir que todos tienen derecho a tener religión o no tener, pero hay que distinguir que esto es un campo privado. Nosotros no podemos, por una cuestión religiosa, no luchar juntos por educación pública, no luchar juntos por el derecho al trabajo, no luchar por el derecho a la dignidad. Entonces, creo que hay esta conciencia hoy, y es un avance, es un avance. Y hay muchas iniciativas, incluso junto a los parlamentares. Ahora mismo nosotros estamos en una pelea con una reforma administrativa y tenemos ahí movimientos sociales, culturales, sindicatos, prácticamente 24 horas por día en el aeropuerto, en el Congreso, haciendo peleas en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Pero acá nosotros decimos que hay tres grandes tareas, que creo que esto que sintetiza el campo de luta de este amplio movimiento progresista, democrático, y que allí están muchas corrientes, incluso socialistas, marxistas. La idea de que el disenso no es malo, pero tenemos que tener consensos fundamentales para suplantar el bolsonarismo o Bolsonaro. Pero suplantar Bolsonaro no es suplantar el bolsonarismo. Hay que tenerlo en cuenta, esto que decía Conder, ¿no? Este clima, esta cultura conservadora y reaccionaria, ¿no? Y también acá nos tenemos que luchar con lo que se llama la tercera vía, que es justo los que aplicaron las reformas neoliberales, hicieron el golpeo de Estado en 2016 y entregar el gobierno a este grupo neofascista. Entonces, y por fin, ganando las elecciones, no es ganar la sociedad de todo. Y ahí también aprender con los errores del pasado, de dar sustentación a un gobierno que va a tener muchas dificultades, porque hay que renacer de las cinzas, ¿no? Cinzas sería cinzar, ¿cómo es que se...? Cenizas, de las cenizas. Sí, y acá es esto, digamos, el campo en que nosotros estamos nos moviendo para estos tres, digamos, niveles de lucha, pero el primero es, como ustedes tienen ahora, es derrotar al candidato de la extrema derecha, que es una fotocopia, o viceversa, como se dice, del bolsonarismo de acá, y que son expresiones de dictaduras y que son expresiones de posturas y prácticas contra la vida. Profesor Gaudencio, junto con agradecer, por supuesto, su tiempo y las reflexiones que nos está compartiendo, solo pedirle para finalizar esta entrevista un mensaje, ¿no? Un mensaje dirigido particularmente a las tareas que tenemos por delante los y las educadoras populares, los y las profesores y profesoras, trabajadores de la educación,
y a lo mejor los grandes desafíos que tenemos como pueblo chileno, como clase trabajadora, etcétera. Entonces, un mensaje, por favor, tiene ahí el micrófono. Sí, creo que el mensaje que yo me gustaría llevar a los compañeros y compañeras que están peleando es un poema que es de un gran poeta uruguayo que se llama Mario Benedetti, que es así: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día despertásemos dándonos cuenta de que somos la mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es repudiada por todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos? ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos nos multiplicamos, nos sumamos y enfrentásemos el enemigo que interrumpe los nuestros pasos? Creo que es esta la idea, ¿no?, de lucha de Brasil, de Chile, de América Latina, no ceder. Y en el disenso calificado buscar el consenso de la democracia, de los derechos, y que la historia va definiendo, porque el capitalismo en definitiva no tiene futuro para la humanidad. Un gran literato brasileño, Antônio Cândido, decía que tenemos que tener mucha clareza que todo lo que se dice que hay de bueno en el capitalismo resulta de la lucha de los socialistas, y los que pelearon por una sociedad de igualdad. Un gran abrazo, suerte el día 19. Estamos acá todos con un pensamiento muy fuerte de estímulo y de apoyo a los compañeros, compañeras de Chile. Muchas gracias, querido profesor. Y perdón por el portuñol, por favor. Ningún problema. Muchas gracias por su tiempo y bueno, compartimos entonces esta entrevista, que es la primera entrevista de la campaña de educación popular antifascista, y los dejamos a todos invitados y invitadas a compartir y a colaborar con la difusión y la viralización de este material. Un abrazo fraterno.